7 de la mañana con 39 minutos y ahora se encuentra en nuestra mesa de trabajo Nelson Gutiérrez. Él es especialista senior en protección social y trabajo del Banco Mundial. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Entendemos que están trabajando de la mano con pues la Secretaría de Desnutrición Infantil para bajar los índices de esta enfermedad en el Ecuador. ¿Cuál es el trabajo que se realiza desde el Banco Mundial? Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad el Banco Mundial viene trabajando hace bastante tiempo con Ecuador, con varios estudios. Desde el 2007 ha desarrollado ya varios estudios en Ecuador sobre la situación. Y en el último periodo pues estamos apoyando también con un financiamiento importante de 200 millones de dólares a la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición del actual gobierno. ¿Cómo se compara esto a la inversión que se había realizado en años pasados y también respecto del índice de desnutrición infantil que tiene el Ecuador? Bueno, creo que Ecuador ha mostrado que hay una voluntad política y un deseo de inversión. Desafortunadamente, lo que ha ocurrido prácticamente en los últimos 20 años en Ecuador ha sido que esas políticas ha habido una falta de articulación respecto a cómo estas inversiones se canalizan en los territorios donde más desnutrición existe. Entendamos la desnutrición infantil. ¿Cuántas son las pérdidas que genera esta enfermedad en un país como por ejemplo el nuestro? Bueno, en general se ha mostrado que el costo de la desnutrición crónica en América Latina llega alrededor de entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto de un país. Es decir, esto implica casi 5.000 millones de dólares para el caso ecuatoriano, por mantener casi uno de cada 4 niños en desnutrición crónica. Pues son los costos asociados a la pérdida de escolaridad y a la reducción de ingresos, y por supuesto es lo que está afectando la falta de competitividad del país. Sí, quisiera retomar el tema de la inversión. Usted decía entonces que en los últimos 20 años ha pasado esta, digamos, situación que no ha habido articulación por parte de las entidades gubernamentales. Estos 200 millones de dólares, ¿cuánto entonces, digamos, se invertía antes de estos 200 millones de dólares? ¿Para cuánto tiempo será entonces? Bueno, de hecho ese es uno de los principales problemas que tiene Ecuador, que no sabe cuánto invierte en desnutrición crónica. Si uno ingresa al presupuesto general del Estado, no se sabe cuánto ha invertido. Hay que hacer muchos análisis, muchos estudios para entender cuánto ha invertido Ecuador en el tema de desnutrición crónica. Y desde el Banco Mundial, ¿cuánto se ha ayudado, digamos, de Ecuador para combatir esta enfermedad? Bueno, en realidad esta es la primera vez que estamos invirtiendo. Hemos ya invertido un poco en desarrollar el sistema de protección social, sobre todo tener un piso de gasto para las familias más pobres, pero no es suficiente. Lo más importante en el tema de la desnutrición crónica es alinear el gasto en el control del niño sano, en vacunación, por supuesto las transferencias monetarias, pero también agua y saneamiento de los gobiernos subnacionales. Pero no se sabe, cuánto se ha invertido, pero más bien la pregunta sería, ¿cuánto se necesita? En el caso ecuatoriano estamos valorando que esta inversión debería estar alrededor de los 300, 400 millones de dólares en el año, pero claro, es algo que ya el Ecuador está invirtiendo. El tema es que esta inversión, por ejemplo, que es desde el propio salario de los médicos, profesionales, enfermeras de la salud o educadores, esa proporción que dedican niños al control de niños en la primera infancia no se está canalizando efectivamente a lo que debería adecuarse, donde hay mayor probabilidad de desnutrición. Y entonces, bueno, si ya detectamos el problema, empieza a llegar la inversión y el apoyo internacional con organizaciones como la de ustedes, ¿cuándo podríamos encontrar ya los resultados? ¿Cuándo podríamos ver ya avances de que se reduzca, este índice de la desnutrición infantil? Bueno, creo que el gobierno actual ha hecho un esfuerzo importante, un compromiso que esperamos que en los próximos meses, probablemente, o fin de este año, se tengan los resultados de la encuesta nacional de desnutrición crónica, que no se la tiene sino desde el 2018. Eso va a permitir efectivamente el poder tener una estimación de si la apuesta gubernamental, y yo diría de la sociedad, de tratar de reducir al menos 6 puntos porcentuales hasta el fin del periodo de gestión del gobierno, se puede cumplir o no. Nuestras estimaciones actuales, que justo las vamos a presentar en el seminario los próximos 2 días, pues estamos estimando que eso va a depender, ese logro de reducción, de la velocidad con la que avance la implementación de la estrategia. Pero estimamos que puede estar alrededor del 4%
de 4 puntos porcentuales de reducción en los próximos 3 años. Esta inversión de 200 millones de dólares, ¿cómo va a ser destinada? ¿Para qué acciones específicas va a ser destinado y por cuánto tiempo? Bueno, este financiamiento es hasta el 2024, hasta fin del 2024, y está canalizado justamente a lo que el decreto 1211 que emitió la Presidencia de la República, que es básicamente para garantizar que los profesionales de salud puedan atender a los niños en la zona que se ha priorizado, que son 728 parroquias de nuestra estrategia gubernamental, y que estos niños a su vez tengan control o consejería en sus hogares a través del MIES, y también las transferencias monetarias en estos hogares que garanticen que asistan a los establecimientos de salud. Sobre todo entonces es para servicios profesionales. ¿Qué ocurre también con pues, los servicios básicos que deben tener los GATS? Tal vez el Banco Mundial va a incurrir también gastos, digamos, inversión en estos lugares. Bueno, de hecho, este es uno de los desafíos más importantes que tiene Ecuador, tal vez la falta de articulación con los gobiernos nacionales, que como usted señala, son actores fundamentales para el tema no solo de agua y saneamiento, que es su principal competencia, sino para la articulación territorial en sus territorios. Efectivamente, este financiamiento no cubre a los gobiernos subnacionales, pero es una de las inversiones más importantes, tal vez donde menos se ha tenido efectividad en los últimos años. ¿Nos podría contar algún caso de éxito en otro país de la región donde con esta inversión que hace el Banco Mundial y con estos proyectos que se generan se ha logrado entonces contrarrestar a la desnutrición infantil? Bueno, sin duda el caso emblemático es Perú, ¿no? Perú es el país que ha logrado reducir de manera más rápida y dramática la desnutrición crónica. De hecho, Perú tenía los mismos niveles de desnutrición que Ecuador hacia el 2008, 2007, y hoy prácticamente es un país que tiene, redujo más de casi 30 puntos a menos de 13 puntos porcentuales. Pero ¿y cómo lo hicieron exactamente? Básicamente es de esta apuesta estratégica, ¿no es cierto? O sea, afincarse en la población más pobre, en la edad temprana. Uno de los grandes problemas que se tiene es que no se está afectando a la edad temprana, los primeros 1000 días, la mujer gestante, y los primeros 2 años de vida, y invertir con incentivos para que los gobiernos subnacionales puedan efectivamente atender esta apuesta estratégica. De acuerdo, y sobre ese mismo marco va a haber un seminario los próximos días. ¿Dónde será y de qué específicamente se hablará ahí? Bueno, este seminario es en CIESPAL el 25 y 26. Vamos justamente a presentar un poquito la evidencia que ha desarrollado varios estudios del Banco Mundial, varios especialistas que hemos invitado, conocedores del tema, y también propiciar justamente estas mediciones que se han hecho para el caso de Ecuador y cuáles son estas buenas prácticas que ha habido no solo en la región, sino a nivel mundial, que pudiesen ser adoptadas o ajustadas a la estrategia gubernamental. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia el día de hoy aquí. Nosotros estábamos conversando con Nelson Gutiérrez, él es especialista senior en protección social y trabajo del Banco Mundial. 7 de la mañana con 47 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar tenemos buenas noticias en deportes.